¿Qué tal, chicos? Buen día, espero estén bien. Esta vez vamos a ver su mentoría de electrónica básica, sus inicios en las PCB. Primeramente tenemos que conocer los componentes pasivos. Esos son los que no necesitan voltaje para funcionar y tampoco amplificar señales, pero nos permiten controlar el voltaje, la corriente y la impedancia dentro de nuestros circuitos. Contamos con las resistencias, las cuales limitan la corriente y existen de distintos tipos, tanto valores fijos como valores variables. Los capacitores almacenan energía por medio de campos eléctricos. Estos se miden en faradios y se oponen al cambio de voltaje. Los inductores almacenan energía, pero por medio de campos magnéticos. Existen de distintos tipos en base a sus núcleos. Puede ser núcleo de aire, de ferrita, toroidales y de otros tipos. Se miden en henries y se oponen al cambio en la corriente. Los cristales y resonadores mantienen una frecuencia estable en los osciladores. También los podemos utilizar como temporizadores y microcontroladores. En el caso de los transformadores, transfieren energía entre circuitos por medio de inducción electromagnética. Son muy utilizados en fuentes de alimentación y también los adaptadores. Y los filtros pasivos es la combinación de resistencias, capacitores e inductores. Este tipo de circuitos nos permite modificar las señales, es decir, puede ser un filtro tipo pasa bajo, pasa alto y pasa banda. En el caso de los filtros pasa bajo, nos permiten que las frecuencias bajas pasen y las frecuencias altas son bloqueadas. En el caso de los pasa altos es al revés, pasan las frecuencias altas y las frecuencias bajas son bloqueadas. Y los pasabanda funcionan por cierto rango, el cual las frecuencias que estén por arriba y por debajo de este rango determinado van a ser bloqueadas. En el caso de resistencias, nos interesa principalmente conocer su clasificación en base a su función. En este caso contamos con las resistencias fijas. Sus valores no cambian, son las que todos hemos estado utilizando y podemos ver aquí en la imagen. En el caso de resistencias variables, su valor puede ser ajustado de forma manual. Son conocidos como potenciómetros y trimers. También contamos con las fotorresistencias, las cuales su valor va dependiendo de cuánta luz reciban. Y contamos con los termorresistores, de los cuales existen dos tipos, los NTC, que disminuye su valor de resistencia conforme va recibiendo calor, y los PTC, que son el inverso, aumenta su valor de resistencia conforme aumenta el calor que recibe. Los varistores son los otros tipos de resistencia, que son muy utilizados para proteger los circuitos. Estos son muy útiles ya que su valor va dependiendo de cuánto voltaje vayan recibiendo. Mientras mayor sea el voltaje que reciben, mayor va a ser su resistencia. Mas, sin embargo, debemos considerar que estos tienen cierto límite. Por lo tanto, cuando el voltaje supera este límite, va a quemar nuestro componente, lo cual indica que ya no va a seguir pasando ni la corriente ni el voltaje. Por lo tanto, el resto del circuito va a estar protegido. La clasificación por medio de montaje es la misma para los distintos tipos de componentes. Contamos con el montaje convencional, que cuenta con, el componente cuenta con sus pines, que los introducimos en las perforaciones que ya tiene la PCB. En el caso de montaje superficial, son componentes más pequeños, usualmente son rectángulos negros, los cuales se sueldan directamente en la superficie de la PCB, por ende no ocupan ningún tipo de perforación. En el caso de los capacitores, como estos componentes se oponen al cambio de voltaje, no son muy útiles para mantener el voltaje estable. Los que principalmente utilizamos nosotros son los cerámicos y los electrolíticos, los cuales más adelante les voy a poner un ejemplo de cómo son aplicados. En el caso de los inductores, sus funciones van dependiendo de su tipo de núcleo. A nosotros nos interesa más el núcleo de hierro laminado, ya que los motores de Yaesumo que hemos estado utilizando para nuestros robot mini tienen este tipo de núcleo. Como podemos ver, son muy útiles en los transformadores de potencia. Esto indica que a pesar de ser un motor muy pequeño y que ocupa muy poco espacio, nos da mucho torque, ya que nos da mucha potencia. Por ende, no ocupa mucho espacio en el robot y tampoco ocupa mucho peso, pero nos otorga mucha potencia al momento de estar justo enfrente con nuestro robot oponente. Aquí les dejamos un video donde pueden ver un poco más a fondo sobre los inductores, de qué son, cómo son y demás. Los reguladores son muy utilizados y son muy útiles, ya que en este caso, por ejemplo, estamos viendo el 7805, el cual puede recibir un voltaje de entrada desde 7 volts hasta 35 volts y nos va a entregar de forma estable 5 volts. Como podemos ver en la imagen,
y a tierra, que ese pin de en medio es la misma tanto para el pin de entrada como para el pin de salida. Es decir, la tierra va a ser compartida tanto por el voltaje que esté recibiendo como los 5 volts que nos va a estar entregando. Este regulador es muy recomendable ponerle capacitores tanto en el pin de entrada como en el pin de salida. Más sin embargo, el que es más recomendable utilizar y también es más común que se ha utilizado es únicamente el pin de entrada, ya que el pin de salida no es tan necesario debido a que nuestro regulador nos entrega voltaje estable. Más sin embargo, esos capacitores nos permiten disminuir el ruido, ya que mantiene el voltaje tanto de entrada como de salida de forma estable. Este tipo de transistor debemos considerar que se calienta mucho al estar en uso, ya que la corriente que fluye a través de él genera calor, y también de esta forma es como elimina el otro voltaje que no está siendo utilizado. Por lo tanto, es muy común que vayan acompañados de disipadores de calor, los cuales son como costillas que literalmente absorben el calor del transistor y lo liberan al ambiente. El deep switch es un componente muy utilizado para distintos tipos de circuito. Literalmente ese conjunto de interruptores. Cada interruptor cuenta con dos pines, una entrada y una salida. Debemos saber que uno de estos pines va conectado a la fuente de voltaje y el otro va conectado a tierra. Pero también debemos saber que llevan una resistencia, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, que en la próxima mentoría van a saber qué diferencia hay entre que vaya arriba o abajo. Si estos dead switch no los conectamos a fuente de voltaje o no los conectamos a tierra, es decir, nos falta una de las dos conexiones, vamos a tener un interruptor que va a estar flotando. Es decir, no va a tener ningún tipo de interacción dentro de nuestro circuito. Usualmente para representar los valores que introducimos en los dead switch, utilizamos código binario, es decir, de 0 y 1, siendo 0 representando 0 volts y el 1 representando el máximo voltaje, que usualmente son 5 volts. Aquí estamos viendo el driver que hemos estado utilizando para nuestros robot mini. Estos sabemos que cuando ambos motores están funcionando, su corriente máxima es de 2.4 amperes de forma continua y es de 3.2 amperes por corriente pico, es decir, por pulsos. Aquí podemos ver que tiene un pin llamado VM. Aquí es donde va conectada nuestra fuente de voltaje que alimenta los motores. Y en el pin VCC va conectada la fuente de voltaje que va a alimentar nuestro driver. En donde vemos las partes de motor input, tanto el A y el B, es donde vamos a estar mandando las señales de activar y desactivar nuestros motores. Y también nos va a estar permitiendo decirle que se vaya hacia adelante, hacia atrás, y en el caso de los giros, que un motor gira a la izquierda y otro a la derecha, o viceversa. En las partes de los motores que podemos ver que A out y B out, esta es la parte que va a estar mandando el voltaje a nuestros motores, dependiendo de cuál sea la frecuencia que esté recibiendo el driver. El pin standby lo que hace es decirle al driver espérate o continúa, dependiendo de su valor. Su valor es representado como tierra, 0 volts, o como voltaje, que viene siendo enviado por nuestro Arduino y en el caso de la PCB reciente, ya diseñada por Johnny, está ya directamente conectado a fuente. Aquí podemos ver un driver que vamos a estar utilizando para los megas. En pocas palabras, es prácticamente lo mismo que el driver de Mini, solamente que este es de un uso más robusto, ya que como podemos ver nos permite mucho mayor voltaje y también mucho mayor amperaje. También si vemos aquí al este lado, nos dice que su máxima frecuencia es de 60 kHz. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Aquí como podemos ver, esta parte verde viene siendo el disipador de calor, debido a que en esa parte interna hay distintos tipos de transistores. Como vemos, tienes unas franjas, las cuales son las costillas que interactúan entre el transistor y el ambiente, dispersando el calor por medio del aire que pasa por ahí. La frecuencia, su significado viene siendo cuántos ciclos pueden ocurrir en un segundo. Mientras mayor sea el valor, mayores ciclos están ocurriendo en el segundo. Mientras menor sea el valor, son menores los ciclos que ocurren en cada segundo. Esto nos es muy útil ya que nosotros estamos trabajando con PWM, que como recordarán es la moderación de ancho de pulso. Esto quiere decir qué tanta frecuencia estamos utilizando. Como vimos en el driver de Mega, su frecuencia máxima es de 60 kHz, es decir, le podemos mandar ese máximo para que reaccione en cuestionados motores.
Y aquí les dejamos un video donde pueden ver un poco sobre cómo interactúa la frecuencia, ya que un Arduino está controlando por medio de distintos valores de frecuencia tres IEs diferentes. Esto sería todo por hoy. Espero les haya quedado muy claro los temas. Igual cualquier duda pueden pasar directamente con alguien de la directiva o con algún compañero suyo para preguntarle. Gracias, que tengan buen día.